Presentamos Contigo Noticias. Credibilidad con el mejor equipo de profesionales de la comunicación. Buenos días, ¿qué tal? Excelente Gusto. Mañana. Una hermosa mañana realmente aquí en Quito, ¿ah? Ojalá todas sean así con ese clima. Esta vista agradable. privilegiada, de hecho, que ustedes tienen. Sí, la gente puede apreciarnos en el Facebook Live. Así está Quito a esta hora de la mañana y pues día de eclipse además de este 8 de abril. Correcto. Y empecemos, ¿cuál es la situación ahora de las vacunas? Hay nuevas vacunas para lo del COVID, no solo el COVID, sino el post-COVID desde lo que se habla desde el ámbito médico, doctor. Son muchas preguntas en una sola frase. Qué Es que interesante. empezamos así siempre en ganga. ¿Me quieres hacer asustar al invitado? Claro, 3 preguntas, pero súper interesante. A ver, empecemos. Lo primero que mencionaste fueron las vacunas. Hay vacunas para COVID, siempre han habido vacunas desde el momento en el que se pusieron disponibles. Y lo más interesante respecto a esas tecnologías sanitarias, a esas vacunas, es que representaron un gran reto e impacto positivo en salud pública. Ya el COVID, la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2, no es como la conocimos en su momento en pandemia, muertes, hospitalizaciones, carga de salud, no. Justamente el impacto de las vacunas permitió que la enfermedad tomara otro rumbo, que la evolución del virus tomara también otro rumbo, y ahora estamos entendiendo a la enfermedad del virus de forma mucho más completa. Para entender la biología del virus, que no es el tema en sí, permitimos ver que el virus cambia constantemente, tiene una tasa de variabilidad alta, lo que hace que el sistema de defensa propio y las vacunas disponibles no tengan efectos sobre las nuevas variantes. Eso hace la necesidad de actualizar las vacunas y las tecnologías sanitarias asociadas a ello. Y lo que conocíamos hasta antes del SARS-CoV-2 y del COVID era que dependiendo del virus o el agente etiológico o la enfermedad, las vacunas podrían tener un impacto de protección y de memoria de largo plazo, 5 años, 10 años. Conocemos, por ejemplo, las consabidas vacunas de rubiola, de influenza, en las que de alguna forma ellas tenían una capacidad de que nuestro sistema de defensa les recordara y podernos mantener atentos y en defensa de ello. El virus del SARS-CoV-2 tiene una tasa de mutación alta, lo que hace necesario que las vacunas que están disponibles sean actualizadas. Y eso generó un reto para todo lo que era la tecnología y desarrollo e innovación en términos de vacunas, lo que permitió que las vacunas de plataforma RNA mensajero fueran la tecnología sanitaria que permitiera dar actualización con base a esa velocidad rápida con la que el virus cambiaba. Y permitió entonces que fueran las tecnologías que hasta ahora actualmente disponibles son las que permiten tener una respuesta rápida a la evolución del virus. Ahora, el Ministerio de Salud Pública también hace poco autorizó que estas vacunas puedan usarse en el país. ¿Qué acogida se ha tenido? ¿Cómo está este tema también? Porque mucho se ha hablado de las vacunas, los antivacunas también han generado algunas reacciones por redes sociales. De acuerdo. Tenemos información de lo que sale del Ministerio, que se ha hecho de un lote de vacunas, 250,000 dosis que van a estar disponibles próximamente en el país a través de un plan de vacunación dirigido a población de riesgo y vulnerable. Así es. No es mucha cantidad de vacunas, lo que significa que todavía tenemos una deuda con cierta parte de la población que queremos vacunarnos, o sobre todo, por ejemplo, en la población pediátrica, que no ha tenido la oportunidad de vacunarse con ninguna vacuna, sabida cuenta de que en el Ecuador no estaban disponibles estas vacunas que desde el año pasado se recomiendan utilizar a partir de los 6 meses. Ahora, ¿qué empresas son las autorizadas y qué garantía se tiene justamente? Y algo se hablaba también respecto al uso de niños. ¿En qué edades, doctor? Las vacunas de plataforma RNA mensajero son las que actualmente tienen esta capacidad de responder rápidamente y estar disponibles frente a las variantes que están circulando en diferentes países del mundo, que generalmente son, a vuelta de 2 meses, son las que básicamente arropan al mundo, y por tanto se recomiendan vacunas actualizadas con base en esa información que se tenga de epidemiología molecular. Las vacunas de plataforma RNA mensajero, como de laboratorios Moderna, están recomendadas su uso en toda la población a partir de los 6 meses. Específicamente hay nuevas recomendaciones en la población vulnerable, por ejemplo, la población inmunocomprometida o los adultos mayores, en los que se recomiendan al menos 2 vacunaciones, 2 dosis al año. Ahora, lo del post-COVID, nada más para ampliar esto. Y los costos también nos están preguntando para respaldar. ¿Cómo no? Para saber, ¿no? Ajá, Claro, sí. porque también no voy a hacer tantas preguntas ahorita. Voy a ir suave nada más, porque No si no... espero haber respondido, ¿entiendes? Sí, no, está muy bien ver esa velocidad. Pasó la prueba, doctor. Ahora, lo de post-COVID, ¿qué es lo que preocupa ahora, no? ¿Qué se muestra para que la gente sepa, mira, te dio COVID, aparentemente saliste todo bien, pero quedan secuelas?
secuelas. De acuerdo. Yo creo que todos nos hemos enfermado con influenza. De alguna forma, o la gripe estacional, esa gripe molestosa de cualquier virus respiratorio. Hemos tenido esa congestión nasal, esa fiebre, ese malestar, dolores musculares, dolor de cabeza, y entendemos cualquier infección respiratoria crónica con ese tipo de sintomatología. En algún momento, SARS-CoV-2 COVID daba mayores manifestaciones pulmonares, por ejemplo, a nivel de respiratorio. Y recordemos el consabido pérdida del gusto y del olfato. Eso hablaba de que el virus era diferente al resto de los virus respiratorios porque estaba atacando el sistema nervioso. Ya por ahí un parte de diferencia, y cómo el clínico en el momento de atender a un individuo con manifestaciones gripales puede empezar a diferenciar si es COVID, SARS-CoV-2 u otro virus. El punto no está en la manifestación crónica, ya no nos está matando, ya no estamos enfermando, ya no somos una carga de salud cuando nos enfermamos con COVID, pero sí nos estamos inmunizando a través de las reinfecciones, y el problema son las manifestaciones a largo plazo. SARS-CoV-2 COVID, a diferencia de los otros virus, está dejando secuelas a mediano y largo plazo, como por ejemplo fatiga, como por ejemplo esta tosecita clásica que nos queda después como tos seca. Eso no estaba apareciendo en otras infecciones respiratorias, por tanto, y eso es una de las manifestaciones que podemos entender, pero esa fatiga, esa pérdida de memoria, esa falta de sueño, esos desórdenes, esa constante pérdida de capacidad, por ejemplo, quienes hacemos ejercicio, cuando nos encontramos de repente con que hemos perdido forma, ¿no? Son esas secuelas de la manifestación que tenemos por habernos infectado y no tener la capacidad de defendernos a través de, por ejemplo, una vacuna. Ahora, si bien es cierto, y hace un momento usted lo dijo, las personas ya no están muriendo por COVID. Y tal vez allí incluso hay una nueva característica que se da en las personas que ahora se enferman y ya ni siquiera se hacen un examen para saber si es COVID o no lo es. Tienen gripe y dicen, bueno, puede ser gripe o puede ser influenza o puede ser COVID, pero bueno, ya se me va a pasar. ¿Hasta qué punto es recomendable el seguir haciéndose esa prueba para definir qué tipo de enfermedad uno tiene? Yo creo que quien más requiere la necesidad de poder hacer ese tipo de pruebas es el galeno, el especialista, el médico que está atendiendo al paciente. Hacer consciente que estamos enfermándonos de COVID nos prepara a nosotros como individuo en decidir y reclamar por un poco de atención en términos de la disponibilidad de vacunas, por ejemplo. En términos clínicos, el especialista debe saber y reconocer si es una infección provocada por SARS-CoV-2 y lo que tiene el paciente es COVID, a fin de tener la posibilidad de proceder adecuadamente a atender a ese paciente en ese momento agudo. Y lo que se está discutiendo actualmente es hacerle mejor seguimiento a ese paciente que ingresó o fue atendido con gripa, porque ese paciente, si tiene gripe asociada a SARS-CoV-2, es decir, tiene COVID, ese individuo posiblemente tiene una posibilidad de presentar manifestaciones, secuelas de la infección en el mediano y largo plazo. ¿Cómo atender esas secuelas? Es lo que ahora está siendo un reto para los especialistas, porque pareciera que está asociada a un desorden inmunológico, inmunitario, de expresión de esas proteínas que libera nuestro sistema de defensa y que genera daños en nuestros tejidos, y en algunos individuos puede generar daños a nivel endocrino, a nivel metabólico, a nivel respiratorio, a nivel gástrico, a nivel neurológico. Ese seguimiento debe ser advertido por el galeno en la medida que identifique que un paciente que atendió en un momento con una gripe crónica estaba asociada a SARS-CoV-2. Sí, el costo de las vacunas, las reacciones, recomendaciones, y también hay otra pregunta que nos hace la gente, sobre todo acá del sector de la Carolina, dice si se debe o no seguir usando la mascarilla. ¿Y en qué circunstancias? Empecemos por esa última. La mascarilla debe seguirse utilizando como medida de protección para evitar el contagio. Por ejemplo, ahora en nuestro punto bello y hermoso que tiene la posibilidad de tener ese metro hermoso, usar la mascarilla en el metro, en estas horas pico donde está bastante gente acumulada, donde hay poca ventilación dentro del metro, yo creo que es una recomendación. Yo particularmente lo haría. Yo lo hago. Utilizo el metro para irme hasta el Bicentenario en vez de correr en la Carolina. Lo tomo algunas veces para llegarme hasta allí e independientemente de la hora, yo utilizo la mascarilla. El uso de la mascarilla en sitios concurridos, en poco ventilados, siempre seguirá siendo la mejor protección para evitar contagiarse de SARS-CoV-2
COVID o de cualquier otro virus respiratorio. El punto no está en si yo soy persona de riesgo que va a infectar, si va a generar un cuadro complicado, sino como yo ese virus lo traslado a mi círculo familiar o a mi círculo laboral, donde vamos a encontrar gente con designado o gente de riesgo que pudiera pues verse impactada negativamente por la infección que yo traigo desde la calle. Sí, y nuevamente el costo de la vacuna. Los costos son costos diferenciales. En el caso de las compras institucionales a través de, por ejemplo, el fondo rotatorio de la OPS, son costos completamente diferentes a los que están en el mercado público. El costo que yo tengo de referencia es el costo de la vacuna en los Estados Unidos, está entre los $80 y $110. Afortunadamente en nuestro país, por ejemplo, la disponibilidad de las vacunas que pronto estarán disponibles no tienen costos, son gratis para la población en la medida que sigan siendo adquiridas a través de... El Ministerio de Salud Pública ha previsto la compra de estos insumos como vacunas, como protección para estas personas justamente que usted acaba de señalar que estarían en el cerco vulnerable. Es la información que tenemos desde diciembre y ya creo que estamos cada vez más cerca en tener disponible esta vacuna para el plan de vacunación asociado al Ministerio. Esto fue Contigo Noticias. Los esperamos mañana desde las 6 horas en punto, con los protagonistas de la información.